problema dice de la siguiente manera. Hallar el campo eléctrico uniforme donde se encuentra en equilibrio la esferita y carga eléctrica unido a un hilo de seda. Entonces, acá tenemos el peso que está dado en newtons, desde luego. Tenemos 4 por 10 a la menos 3. Tenemos nuestra carga eléctrica que tiene un valor de 10 por 10 a la menos 6. Ya. Y también podemos analizar que tenemos nuestro gráfico, tenemos un ángulo de 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar primeramente? Debemos establecer el diagrama de cuerpo libre. Acá estamos trabajando ya con lo que es la parte de estática, en este caso. Si la esfera estuviese en movimiento, como por ejemplo un ascensor, ahí estuviésemos trabajando lo que es dinámica. Debemos recordar lo que hemos visto el año pasado. Ya, entonces vamos a iniciar, vamos a establecer nuestra gráfica en este sentido. Vamos a trabajar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a establecer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a aislar el objeto, que en este caso sería la esfera. Aislamos el objeto de esa manera. Vamos a trasladar todas las fuerzas que están presentes en este objeto. Primeramente tenemos la fuerza de tensión. Entonces vamos a ir resaltando un poquito con diferentes colores para que ustedes puedan ir identificando. Acá tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Ahí está. Entonces esa fuerza de tensión se va a graficar en este sentido. Vamos a graficar la fuerza de tensión. Muy bien. Ahí tenemos la fuerza de tensión. Después de tener la fuerza de tensión, ahí vamos a anotar el valor T. El ángulo. Este ángulo de 37 grados, si se dan cuenta, está yendo con respecto a la vertical. Entonces, ese ángulo de 37 grados estaría en esta posición con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, ¿no? Entonces tenemos acá la vertical, los 37 grados estarían con respecto a la vertical. Entonces vamos a anotar también el valor de 37 grados en esta posición. Muy bien. Vamos a identificar. Listo. Tenemos los 37 grados. 37 grados. Listo. Después de tener el ángulo ya identificado, después de tener nuestro ángulo identificado, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a acomodar aquí ya. Después de tener nuestro ángulo identificado, podemos desarrollar el siguiente procedimiento. La descomposición de la tensión. Esta tensión se descompone en el eje X y se descompone en el eje Y, como ya hemos visto también en temas pasados, ¿no es cierto? Entonces vamos a descomponer. Para poder descomponer vamos a ocupar este tipo de líneas porque sería prácticamente la sombra de lo que es el eje Y y el eje X. Entonces aquí vamos a tener el primer valor. Vamos a ocupar otro color para que ustedes se den cuenta y no mezclemos, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la tensión que se descompone en X y la tensión que se descompone en el eje Y, de esa manera, ¿no? ¿Qué otras fuerzas vamos a identificar? Si nos damos cuenta, también vamos a identificar lo que es el peso. Sabemos que el peso va dirigido hacia abajo, entonces vamos a graficar el peso de esta manera. Vamos a anotar el valor del peso, que en este caso sería W. Muy bien. Después de tener identificado el peso, vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar, tenemos la tensión, tenemos el peso. Si nos damos cuenta, hay una fuerza, en este caso sería una fuerza
que se está generando en este sentido, ¿no es cierto? Está yendo hacia la derecha, porque la esferita está recorriendo el espacio hacia la derecha. Entonces, podemos indicar que tenemos una fuerza F, de esa manera. Lo mismo vamos a graficar acá en nuestro sistema. Tenemos esa fuerza que está yendo con respecto a X positivo. Muy bien, entonces estamos recordando. Si se dan cuenta de todo lo que hemos avanzado el año pasado, ¿no? Es lo mismo. Es importante. En física siempre se va a recordar todo lo que hemos ido avanzando, ¿ya? Repito, hemos graficado la fuerza de tensión que está en el cuadrante. Es como si acá tuviésemos Y tuviésemos X. Está en el cuadrante positivo, entre positivo y negativo, ¿no? Positivo Y negativo X. Tenemos la fuerza F que está en el cuadrante positivo. Tenemos el peso que está en el cuadrante negativo. Listo. Entonces ya hemos trabajado lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a aplicar lo que es la ley de estática. ¿Qué nos dice la ley de estática? La ley de estática nos dice que la sumatoria de fuerzas, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? Analizamos el problema. Nos dice hallar el campo eléctrico uniforme donde se encuentra en equilibrio la esferita y carga eléctrica, unido a un hilo de seda. Nos está pidiendo calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico son estas líneas que están rodeando a la esfera. Para poder calcular el campo eléctrico, primero debemos conocer la fuerza eléctrica que está, o la fuerza que está empujando esta esfera para que oscile hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces estaríamos trabajando lo que es estática, 0, porque el cuerpo se mantiene en equilibrio, ¿no? Se mantiene en equilibrio, entonces estamos trabajando con estática. Vamos a trabajar todo lo que es referente a X. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en X? Analizamos la tensión. Tensión con respecto a X. Observen que no tenemos ningún ángulo en este sector. Entonces, ¿qué función trigonométrica cumple? Va a cumplir la función seno. Cuando no tenemos ángulo de por medio, les he dicho que tiene la función seno. Entonces diremos, tensión, vamos a anotar tensión por seno, tensión por seno de 37 grados. 37 grados. De esa manera, ¿no? Repito, la tensión con respecto a X no tiene ángulo de inclinación, o sea, el ángulo está representado con respecto a Y. Entonces, como aquí no tenemos graficado nuestro ángulo, asumimos que estamos trabajando con la función seno. Es importante ver el signo. ¿Con qué signo estaría trabajando? Si nos damos cuenta, está en el cuadrante negativo. Esto es X negativo. Entonces va a estar con signo negativo. Menos tensión por seno de 37 grados. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos la fuerza F que está con signo positivo. Entonces vamos a indicar más F. En X no tenemos más fuerzas. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0. Listo. De esa manera. Ahora, vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces nos vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Diremos sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A qué va a ser igual esto? También va a ser igual a 0, ¿no? Igual va a ser igual a 0, porque no hay movimiento, el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué voy a tener en Y? Vamos a tener primeramente la fuerza de tensión que está yendo con respecto a Y positivo. Entonces va a tener signo positivo. Como el ángulo está de por medio, vamos a tener la función coseno.
Diremos tensión por coseno de 37 grados. 37 grados, de esa manera. ¿Qué más vamos a tener? Hacia abajo está el peso, si nos damos cuenta. Entonces diremos menos el peso, que es igual a ¿qué? A 0. Porque ya no tenemos más fuerzas que estén en el eje Y. No hay más. Tenemos la tensión y tenemos el peso. De esa manera. Listo. Ahora vamos a analizar nuestras dos ecuaciones. Tengo la ecuación 1. No conocemos la tensión, no conocemos la fuerza. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, como no conocemos la tensión y la fuerza, tenemos dos variables. No nos conviene trabajar en la primera ecuación. Nos vamos a la segunda ecuación. No conocemos la tensión, pero sí conocemos el peso. Sabemos que el peso tiene un valor de 4 por 10 a la menos 3, por si acaso esto es newtons, ¿no? Tenemos el valor del peso. Entonces, tendríamos únicamente una variable. Podemos efectuar nuestros cálculos. Entonces, puedo despejar de esta fórmula la tensión. Entonces, vamos a indicar para trabajar con mayor orden, diremos, despejamos T. Despejamos la tensión. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a tener cuando despeje la tensión? Vamos a tener lo siguiente. Tensión va a ser igual a ¿qué? La tensión va a ser igual. El peso que está con signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces, vamos a tener de esa manera. De signo negativo va a pasar al otro miembro con signo positivo. Coseno de 37 grados que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces vamos a tener acá coseno de 37 grados. De esta manera, coseno de 37 grados. Listo. Entonces ya tenemos nuestra tensión despejada. Solo nos queda reemplazar valores. Entonces diremos tensión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale 4 por 10 a la menos 3. Entonces diremos 4 por 10 a la menos 3. De esa manera. ¿En qué unidad está? En newtons. Y debajo tenemos coseno de 37 grados. Entonces diremos coseno de 37 grados. De esa forma. Ahora vamos a efectuar nuestras operaciones matemáticas. Vamos a ocupar nuestra máquina de calcular. Fracciones. Tenemos 4 exponencial menos 3 dividido entre coseno de 37 grados. Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a utilizar en este caso el número entero, porque si se dan cuenta tenemos dos decimales que van a 0, ¿no? Entonces podemos decir 5 por 10 a la menos 3. Nuestro resultado va a ser 5 por 10 a la menos 3. Entonces diremos por 10 a la menos 3. De esa manera. ¿En qué unidad nos da? En newtons. Listo. Entonces hasta ahí ya hemos determinado el valor de la tensión. ¿Para qué hemos determinado el valor de la tensión? Si se dan cuenta hasta aquí, todo el procedimiento que estamos efectuando es estática. Es todo lo que hemos avanzado. Es estática, no es otra cosa. Vamos a continuar. Entonces ya hemos determinado la tensión, ahora vamos a hallar el valor de F, el valor de la fuerza. Entonces diremos, hallamos fuerza, hallamos F. Vamos a determinar la fuerza. En este caso estaríamos hablando de la fuerza eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a determinar F. ¿Y de dónde vamos a determinar F? Vamos a determinar de la ecuación número 1. Vamos a copiar menos tensión por seno de 37 grados, diremos, seno de 37 grados. ¿Qué más vamos a tener? Más la fuerza F es igual a 0. Listo.
Eso es lo que tenemos ahí. De esta fórmula, ¿qué voy a despejar? Voy a despejar F. Entonces diré F es igual a ¿qué? Menos tensión va a pasar al otro miembro con signo positivo. Entonces diremos tensión, vamos a indicar tensión por seno de 37, ¿no? Entonces diremos seno de 37 grados, de esa manera. Repito, tenemos la fuerza F, esta tensión que está con signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Vamos a indicar que la fuerza F es igual. ¿Cuánto vale la tensión? Ya es un valor que hemos determinado. Tenemos 5 por 10 elevado a la potencia menos 3. Entonces diremos por 10 a la menos 3. A la menos 3 newtons. Por seno de 37 grados. Entonces diremos por seno de 37 grados. De esa manera. Ahora solo nos queda operar o efectuar operaciones matemáticas. Diremos 5 exponencial menos 3 por seno de 37 grados. Esto es igual. El resultado que tenemos es 3 por 10 a la menos 3. Entonces diremos F es igual a 3 por 10 a la menos 3. Vamos a anotar 3 por 10 a la menos 3. Entonces diremos de esta manera. 3 por 10 a la menos 3. Listo. ¿En qué unidad tenemos? Tenemos en newtons. Entonces está dado. Listo. Si se dan cuenta, hasta ahí hemos trabajado todo lo que es estática. Ahora vamos a determinar el campo eléctrico. Determinamos el campo eléctrico. Determinamos el campo eléctrico. ¿Y cómo se representa el campo eléctrico? El campo eléctrico habíamos indicado que se representa con la letra E. ¿A qué es igual el campo eléctrico? El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica. Esa es la fórmula que les he proporcionado al inicio del tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar acá? El campo eléctrico es igual. La fuerza eléctrica ya hemos determinado. Por estática, siguiendo todo este procedimiento, hemos determinado la fuerza eléctrica. Y la carga eléctrica es un valor que ya conocemos. Entonces, tenemos todos los valores para poder determinar el campo eléctrico. ¿Cuánto vale la fuerza F? La fuerza F vale 3 por 10 elevado a la menos 3, habíamos dicho, ¿no? Entonces anotamos por 10 a la menos 3. A la menos 3. Dividido entre la carga eléctrica. ¿Cuánto vale la carga eléctrica? La carga eléctrica vale 10 por 10, desde luego, elevado a la menos 6. Anotamos, a la menos 6. Unidades. Es importante siempre trabajar con las unidades. Las unidades me indican si el ejercicio está correcto o incorrecto, porque no me puede dar, digamos, en newton solamente o en coulomb solamente, ¿no? Nos ayuda a verificar si estamos trabajando bien. Repito, la fuerza 3 por 10 a la menos 3 newton, que es el valor que hemos determinado, y la carga eléctrica 10 por 10 a la menos 6 coulombios. Ahora solamente nos queda efectuar las operaciones matemáticas correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a indicar fracción 3 exponencial menos 3 dividido entre 10 exponencial menos 6. Esto es igual a 300. Entonces, el valor del campo eléctrico había sido 300. ¿En qué unidad nos da? En newtons sobre coulombios. Listo. Entonces, esa es la manera de
resolver este tipo de problemas, ¿no? El número 5, ustedes tendrían que resolver de esta manera, ¿no? Ahora ya tienen la guía para poder trabajar.